Mi estimado Luis, qué puntual que andas ya por acá. Me da gusto. Ojalá que eso tuviera, digamos, como que una forma como más fácil de comunicarse. O sea, vamos, no más fácil, sino que pudiéramos como intercambiar. O sea, que ustedes que nos están viendo, por ejemplo, tú Luis, que pudiera hacer como que alguna intervención y no solamente estar supeditados a esto de los mensajitos, que luego también se me traban un poco, pero pues bueno, no hay de otra. Ahorita comenzamos. Nada más que vayan llegando más gente. ¿Qué onda, David? ¿Qué tal? Bueno, ya se van conectando unos cuantos más. Entonces ahorita comenzamos a echarnos una pequeña platicadita sobre los museos. Por acá yo creo que llega ahorita ya mi moderador. Ya llegó mi moderador, todavía no llega mi moderador. Muchas personas de izquierda tienen una personalidad autoritaria. Está bien, sí, concuerdo con sus discursos, pero quiero estar lejos de ellos. Eh, híjole, no me ha tocado realmente, digamos, creo que conocer personas eh, así. Eh, creo, pero pues bueno, o sea, más bien digamos como que simplemente como quedarte con el posicionamiento que tú tienes, no tienes por qué jalar y comportarte de una forma distinta a la que tú quieras, ¿no? Es decir, una cosa es tener como un cierto posicionamiento ideológico y otra querer o creer que desde ahí te puedes comportar de cierta forma autoritaria. Creo que estaría como que un poco lejano. ¿Qué onda, Daniel Juliet? ¿Qué onda? Trata con Leica, chileno en México. Weón, ¿qué onda, cabrón? Bueno, ahorita vamos a comenzar a darle, a platicar. En efecto, no es jueves, pero pues bueno, quería aprovechar. Ya también por acá andan más banda. Quería aprovechar que justamente que hoy fue como este día de los museos y que hubo como diferentes eventos y diferentes transmisiones sobre los museos, incluso acá por TikTok y también digamos como por YouTube, pues como para que comencemos a platicar un poquito más acerca de cuál es la función de los museos, qué se supone que es un museo y esto digamos como platicándolo un poquito desde estética, desde la filosofía, que digamos es un lugar justamente desde el cual se vuelve interesante hacer ciertos planteamientos sobre esto. Como decía al principio y como le estaba comentando acá a Luis, la neta es que estaría súper chingón que hubiera una forma más dinámica en la que pudiéramos interactuar, en la cual de pronto ustedes pudieran hacer alguna suerte de intervenciones que fueran digamos como por audio, como para ir justamente teniendo una conversación, un diálogo. Digo, es chingón, digamos, como tener, digamos, este tipo de interacción que tenemos por acá, pero me gustaría más de la otra forma, ¿no? Porque al final yo sí soy como muy creyente del método, de este método socrático, ¿no? De la mayéutica, ¿no? De que la mejor forma justamente de poder producir conocimiento y sobre todo un conocimiento de corte filosófico es dialogando, ¿no? Es decir, yo diciendo algo y los demás también participando y entre todos ir amasando ciertas ideas, pero pues bueno, desafortunadamente todavía no tenemos esta posibilidad por el Zoom. Claro que podríamos hacerlo por Zoom, pero pues bueno, eso ya tendría que ser como justamente como unas clases más formales, que yo sé que desde hace tiempo se viene platicando como la posibilidad y que yo había dicho en algún momento que se iba a armar, pero pues después operaron a mi señora madre, o sea, todo chingón, digo, fue una operación sí complicada, pero sí obviamente digamos como con médicos como muy chingones, y pues bueno, todo salió como muy bien, pero requirió que estuviera digamos como que viajando y estando con ella, entonces no pude armarlo, pero justamente ya se vienen como ahora vacaciones y entonces creo que ahora en vacaciones sí podríamos armar ya formalmente más un curso y también me gustaría comenzar a ver otras cuestiones. Entonces, pues nada más denme chance, esta semana ya termino finales, y con eso ya voy a estar más libre y podemos comenzar a generar cursos ya por Zoom que sean digamos como de forma más formal, y sobre ciertas temáticas, ¿no? Porque por acá simplemente son como cosas que de pronto se me disparan
como esto de hoy, que de pronto fue como que, fue el día de los museos, y que dije, pues bueno, no hay que dejar pasar esto como que en limpio, y me eché, digamos, como que un par de TikToks, y dije, pues bueno, de ahí justamente puede servir como para dar el brinco, ¿no? Entonces, justamente me gustaría comenzar platicando un poco acerca de lo de los museos, y los voy leyendo a ustedes con ciertas cosillas. Saca uno de Gille que yo me quiero introducir a él, pues podría ser, voy a anotarlo, Daniel, porque la neta es que sí he pensado sobre qué hacerlo, pues si hacerlo sobre estética, sobre algún autor, sobre introducción a la filosofía. Creo que hay como diferentes cosas, ¿no? Sobre cine y filosofía. No lo sé, la verdad es que sí tengo, digamos, como que algunas ideas que quisiera trabajar. ¿Dónde estudié? En la Universidad Veracruzana, estudié licenciatura y maestría. La maestría con CONACYT, con beca de CONACYT, y el doctorado en la Ibero, pero pues bueno, ahí todavía no me titulo por, no he escrito la tesis, ¿no? Pero pues ya todos los cursos están realizados y aprobados, ¿no? Uno de Ito y Boris estaría bien, se ve muchísimo para mí desde la maestría. Marcos, pues bueno, justamente vamos a comenzar leyendo como un poquito acerca de Boris Groys, y nos vamos a brincar también como para ir peloteando como ciertas ideas con Ito Steyer con relación al museo y justamente al arte contemporáneo, ¿no? Oye, ¿cómo lo haces para dejar esa crisis de no haber logrado nada a una edad temprana? Pues, ¿qué te puedo decir, Dylan? No sé, o sea, creo que también habría que entender que los 20 años no son los mismos 20 años que eran para nuestros papás ni para nuestros abuelos. Afortunadamente, la vida en nuestros tiempos se juega bajo otros números, bajo otras categorías. A los 30 años hay gente que no está acabada, sino que justamente apenas está empezando a hacer cosas. Hay gente que no siente la presión de estar casado ni a los 30 ni a los 40 años o de tener hijos. Ya no nos regimos bajo ese tipo de estructuras, ¿no? O por lo menos ya no están tan sólidas. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo lo que te diría más bien es que vida tenemos mucha, pues obviamente sé que hay la dificultad más que nada de cómo mantenerte monetariamente, cómo poder sostener tu vida, pero yo diría que tranquilo, ¿no? Justamente la filosofía es una carrera que ve resultados más tarde, ¿no? Y que a veces puede resultar un poco, ¿cómo decirlo? Pues no sé, agobiante para muchas personas, ¿no? Porque mientras que para muchas personas en otras carreras a los 26 años ya estás trabajando y tienes como un buen puesto en alguna empresa, pues en la filosofía puede ser que apenas estés terminando la maestría. Y entonces es diferente, ¿no? Es decir, en la filosofía es una carrera que justamente puedes comenzar a ver más frutos después de los 30 años. Y creo que no exagero realmente con esto. Y entonces, bueno, esto puede ser como una edad muy tarde para otras personas, como para los futbolistas que se retiran no sé a qué edad, pero para la filosofía es una edad temprana. Entonces, pues bueno, creo que esa es una fortuna, no te agobies tanto, ¿no? Bueno, espero que puedas no agobiarte tanto, porque también sé que no es como de que, hey, échale ganas, quiero que estés bien, y oye, no te sientas triste, y pues ya, o sea, no sé que no es un idealismo, ¿no? Pero bueno, ahí les va, ¿no? Ahí les va. Que justamente uno de los TikToks, y que justamente esto nos puede servir como para ayudar a introducirnos al tema de los museos, y sobre todo a qué significan los museos en la actualidad, ¿no? No solamente hablar como de la figura del museo, digamos como en el siglo, o mejor dicho, hace 50 años, sino qué es un museo hoy en día, ¿no? Y esto voy a recuperar algo justamente de Boris Groys sobre el que hice un TikTok hace rato, y dice lo siguiente. Voy a leer un fragmento de este libro que se llama Arte en Flujo, de Boris Groys, y que Boris Groys es un filósofo alemán bastante fregón, ¿no? Dice esto: nuestra época contemporánea parece ser diferente de cualquier otra época histórica, en al menos un sentido. Nunca antes la humanidad estuvo tan interesada en su propia contemporaneidad, es decir, en el presente. Lo que Boris Groys aquí nos está diciendo es, tenemos un síntoma actual, y este síntoma es que nos preocupamos, que estamos como muy interesados en lo actual, en lo presente, en lo contemporáneo, ¿no? A diferencia de otras épocas que ha atravesado el ser humano, ¿no? Dice,
La Edad Media se preocupaba por la eternidad. ¿Por qué? Pues porque obviamente la Edad Media había sobre todo este pensamiento religioso en el cual se estaba pensando bajo estos parámetros, la vida eterna, ¿no? Y entonces teníamos justamente, como platicábamos en el live pasado, teníamos que preparar y diseñar nuestra alma pensando justamente en esta vida eterna, ¿no? En cómo poder ganarme el paraíso. Entonces, en la época medieval, en la Edad Media, perdón, se preocupaba por la eternidad. Dice, el Renacimiento por el pasado. Y vamos, por esto se ve justamente en todo el arte renacentista, ¿no? Y la modernidad se preocupaba por el futuro, ¿no? Nuestra época, dice Boris Groys, está interesada fundamentalmente en sí misma. La proliferación de museos de arte contemporáneo en todo el mundo es solo uno, aunque muy evidente, de los síntomas de este entusiasmo por el aquí y el ahora, ¿no? Y que claro que esto es algo que nos debería de servir como punto de partida para comenzar a reflexionar sobre los museos. Tenemos muchísimos museos de arte contemporáneo y no solamente tenemos museos de arte contemporáneo, sino que también tenemos muchas ferias de arte contemporáneo, ¿no? Es decir, todo lo que sucede aquí en Ciudad de México, que sucedió justamente hace un par de semanas, aunque a menor escala de cómo, de cómo solía celebrarse en años anteriores. Hubo la Semana del Arte, ¿no? Donde de pronto justamente se eligen como que varias sedes y varias galerías participan de esto y hay como muchas exposiciones y sobre todo muchas fiestas, que es como de lo chingón. Si tienen oportunidad de irse a las fiestas de la Semana del Arte, recomiendo mucho. Pero bueno, justamente todas estas ferias del arte es arte contemporáneo lo que está en juego, ¿no? Tenemos también, digamos, como este famosísimo, la más famosa, que es obviamente como Sonamaco, es puro arte contemporáneo lo que está en juego. Es decir, es arte que se está generando en este momento, es arte actual, arte que nos está hablando de la hora, del presente. Y entonces claro, aquí lo que Groys dice es, no es casual que tengamos museos de lo actual, del presente, ¿no? Porque vamos, como que lo más, la idea, digamos, como más canónica quizá de museo era como decir, ¿qué es un museo? Pues un museo era como un lugar que servía para resguardar diferentes tipos de obras artísticas que han sucedido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del ser humano, ¿no? Es arte de diferentes épocas, ¿no? Arte renacentista, arte moderno, no sé, es de diferentes épocas. Es como la noción más canónica que podríamos pensar nosotros del museo. Sin embargo, lo que está más latente hoy en día son museos de arte contemporáneo, de todo lo que está sucediendo, digamos, como que actualmente. Entonces, esto es un síntoma, es algo que está evidenciando que justamente estamos enajenados en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Los memes son arte contemporáneo, podrían ser arte contemporáneo, creo. Si en algún momento estuve hablando con una amiga que es curadora de arte, y que trabaja como en diferentes galerías, estábamos pensando en armar justamente una exposición sobre los memes a partir de un texto que publiqué hace tiempo que pegó mucho, que era como la ontología del meme. Entonces me propuso como hacer una exposición y una revista acerca de los memes, pero bueno, hubo diferentes cosas en el gobierno que no nos permitieron, digamos, como que hacerla, ¿no? Pero bueno, sigo leyendo un poquito esto, ¿no? Dice, al mismo tiempo, es el síntoma de una sensación muy extendida vinculada al desconocimiento de nuestra propia contemporaneidad. El proceso de globalización y el desarrollo de las redes de información que nos informan de eventos que tienen lugar en cualquier parte del mundo en tiempo real conducen a la sincronización de diferentes historias locales. Dice, y nuestra contemporaneidad es el efecto de esta sincronización, un efecto que nos genera cada vez una sensación de sorpresa. Dice, no es el futuro el que nos sorprende, estamos asombrados de nuestro tiempo, y esto me parece una idea brillante. Se llama Boris Groys. No es el futuro el que nos sorprende, estamos asombrados de nuestro tiempo, estamos enajenados del presente, no tenemos, digamos, como esta capacidad, por así decirlo, esta capacidad en términos de categorías, de voltear ni a ver el pasado realmente, ni a voltear a ver el futuro, sino que estamos justamente sucediendo en lo actual, ¿no? Es decir, y que esto es algo que yo lo he dicho con relación, por ejemplo, a Twitter o con relación a TikTok.
Twitter, sobre todo Twitter, me parece que Twitter es como la gente está tuiteando cosas como en el momento y lo que importa es el momento en el cual se están diciendo las cosas. Uno puede estar ahí, digamos, como scrolleando o refrescando. Y creo que en ese momento nos convertimos o somos siervos del instante puro, ¿no? Es decir, estamos justamente en lo más presente que pueda haber. O sea, no queremos llegar ni siquiera con un delay de 5 minutos, de 10 minutos, ¿no? Sino que tenemos que estar justamente, digamos, como que ahí en el presente. Estamos consumiendo, estamos bebiendo, pues, por así decirlo, el instante puro de forma directa, ¿no? Pero no solamente esto, ¿no? Es decir, creo que justamente por ahí hace rato alguien me comentaba en este TikTok donde platico sobre esto, donde hablaba sobre este punto, que le parecía como que peligroso, no me acuerdo cómo me lo puso, pero me puso que le parecía como peligrosa esta enajenación hacia el presente, el presentismo, creo que me lo puso. Y yo le dije, pues bueno, creo que sí puede ser peligroso, ¿no? Es decir, claro que justamente, es decir, si pensamos en muchos de los problemas que se hablan a futuro, no sé, el calentamiento global, la escasez del agua, todo el pedo que hay, digamos, como con la basura, o que podemos enfrentar con la basura, todo el pedo que vamos a tener en un futuro si seguimos consumiendo todos carne, pues por así decirlo, ¿no? Son como problemas que se nos anuncian sobre el futuro, pero al mismo tiempo son como cosas que no queremos pensar y que decidimos como quitar de nuestro pensamiento para quedarnos solamente, digamos, viviendo en el presente, no en el mero goce. Es decir, claro que sí nos volvemos, pues, por así decirlo, como unos hedonistas, pues, por así decirlo, unos hedonistas del presente. Queremos estar aquí en el ahora y no queremos preocuparnos por el después, ¿no? Y creo que justamente de esto dan cuenta como estos memes que existen de que tengo cosas que hacer, pero pues bueno, esto es una preocupación que se la dejo para el Fernando del futuro, ¿no? No queremos pensar en el futuro, queremos pensar en el pasado. No es que nos da miedo el futuro, dice Mabel, y claro, para allá iba, porque creo que es una buena pregunta. Y que esto, digamos, tiene que ver justamente como con esto del cine, ¿no? Que también por ahí en algún momento lo platiqué en un TikTok que hice hace como un año y que recuperaba una idea de Gigi. Creo que fue como el primer TikTok que me comentó por acá el cínico, no cínico, si no mal recuerdo. Por ahí creo que nos comenzamos como a hacer compas. Que era como esto que dice Zizek, ¿no? Zizek decía, en el cine, que es digamos como el lugar de máxima ficción que tenemos en la realidad, en la cultura pop, que obviamente tenemos también la literatura y quizás es más grande, pero el más hegemónico es el cine, es el espacio de ficción amplia. Dice, en el cine nos cuesta incluso demasiado trabajo pensar, digamos, como en el fin del capitalismo, ¿no? Es decir, tenemos una imposibilidad por pensar que pueda haber un modelo socioeconómico distinto. Y en su lugar, es decir, o sea, es como si desde el cine hubiera una desesperanza hacia el futuro. No podemos ni siquiera pensar un cambio socioeconómico. Es decir, si nosotros pensamos en mucho del cine de futuro, futurístico, que existía, digamos, como que en los 90, no sé, la película más icónica quizás sería Back to the Future 2, que es cuando van al futuro, es como, es una película, Richard Zemeckis con Spielberg, imaginan el futuro como un lugar chingón, como un lugar al que es deseable llegar, al que estaría como chingón llegar y tener toda esta ropa ajustable y los tenis Nike y las patinetas voladoras y los coches voladoras, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que ese lugar nunca llegó y hoy, desde el cine, pareciera que hay incluso como una imposibilidad por pensar el futuro en términos optimistas. No podemos sino pensarlo en términos catastróficos. Es decir, la mayoría de las películas que tenemos que nos hablan acerca del futuro nos lo dibujan en términos posapocalípticos, ¿no? Desde Mad Max y desde ahí se veía venir y todo siguió como toda esa beta, ¿no? Todo nos habla como que ya valimos madres y no hay salvación y todo esto va y el futuro es un caos, el futuro desde la ficción se ha vuelto un punto al que no queremos llegar, pues por así decirlo, en lugar, dice en el cine incluso cuando se narra el futuro se están situando espejismos del presente, de alguna forma, sí. Entonces es como que el futuro, es decir, el futuro antes era un lugar con el que se devaneaba para llegar y llegar,
Y hoy en día el cine se vuelve como el futuro se vuelve como un lugar al que ya no queremos llegar. Y creo que justamente sí hay como, hay un recul hacia con el futuro, ¿no? Y creo que justamente, ¿cómo decir? Y lo he dicho por ahí en varios, y he escrito sobre esto, ¿no? Es decir, me parece a mí que justamente tanto el fenómeno de lo vintage y de lo retro, tan en moda, justamente lo que terminan por evidenciar es la falta de esperanza que tenemos en el futuro. Si la utopía, si la utopía no se encuentra en el futuro, no la podemos rastrear en el futuro, el único lugar al que podemos voltear a ver quizá para encontrar un poco de esperanza es en el pasado, ¿no? Y entonces por eso me interesa, digamos, como todo esto del fenómeno de lo vintage y de lo retro, porque es como cómo reapropiarnos de cosas del pasado, no es como si volteáramos a decir, verga, algo salió mal en algún punto de la historia y tenemos que ver si lo podemos como que componer y es como tratar de voltear a ver y tratar de reestructurar ciertas cosas del pasado, ¿no? O seguir pensando que hay ciertas cosas en el pasado a las cuales, de las cuales todavía podemos como expropiar cosas, ¿no? Que es como mucho de lo que hace a final de cuentas Bad Bunny con sus músicas y con su música, perdón, con sus canciones y con sus videos, ¿no? Que justamente lo que retoma es como todo esto, ¿no? Toda esta mirada nostálgica del pasado y volver a traer todo esto, como decir, ¿por qué verga dejamos ir todo eso? ¿Por qué verga no lo disfrutamos? Si era como muy chingón todo este tipo de cosas que teníamos, ¿no? Extrañamos las épocas de oro y las promesas y por eso la nostalgia, pues podría ser, ¿no? Pero también podría ser justamente por este tipo, por esta cosa que digo, ¿no? Que no encontramos la utopía, no se encuentra en el futuro y reculamos al pasado, ¿no? Pero claro, digamos, con relación a otras épocas, creo que eso es lo que podría pasar, ¿no? Es decir, claro que extrañamos y siempre hay como esta tendencia a pensar que el pasado era mejor o que había una época mejor. El problema justamente es que quizás estamos llegando a un punto límite en el cual genuinamente el futuro no es alentador y más bien lo que tenemos a la vuelta de la esquina es el apocalipsis, ¿no? Es la catástrofe, es lo que se viene anunciando hace un chingo de tiempo y va a llegar un momento en el que esta madre ya ni siquiera vamos a necesitar dar la vuelta, sino que la catástrofe ya va a estar justamente ahí y nos va a engullir quizá, ¿no? Pero pues bueno, claro que hay un problema, pero bueno, todo esto simplemente como para decir por qué tenemos, por qué todo este toda esta volcadura que hacemos, digamos, como hacia el instante, hacia el presente, y como esto justamente lo que genera es como una emergencia de los museos de arte contemporáneo y cómo justamente nos interesa visitar museos de arte contemporáneo, quizá más que otros museos, ¿no? Es decir, y de verdad, o sea, y claro, que habría que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué vamos a un museo? ¿Por qué va la gente a museos de arte contemporáneo o a museos en términos generales, ¿no? Porque pareciera ser que hoy en día la mayoría de la gente no va al museo a tener una suerte de experiencia estética frente a las piezas, sino más bien, y esto también tenemos que discutirlo, ¿no? Es decir, ¿qué es aquello que imposibilita que tengamos una experiencia estética, si es que todavía es posible con relación al arte contemporáneo? ¿Qué es aquello que imposibilita que tengamos una experiencia estética? Tenemos la competencia semántica como para poder comprender el arte contemporáneo, tenemos la competencia semántica para poder comprender el arte renacentista o cualquier otro tipo de arte, cualquier otra vanguardia, tenemos la capacidad para entenderlo, pues quizá no. ¿A qué va la gente al museo? ¿A qué vamos al museo? ¿Quiénes son las personas que pueden transitar un museo? A quiénes son las personas que al igual que en tiendas departamentales, los guardias de seguridad del museo vigilan y los controlan y los siguen, ¿no? Habría que preguntarnos todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también claro que es esta pregunta, bueno es como esta cuestión, ¿no? Que es como, pareciera ser que la gente va al Museo de Arte Contemporáneo más que a entender la obra y a buscar tener una experiencia estética, pareciera más bien que va a fotografiarse, a fotografiar, porque a final de cuentas estas fotografías que se ven reflejadas luego o en el momento en las historias de Instagram, lo que terminan por brindarte es, por así decirlo, o pareciera como una suerte de estatus cultural frente al otro, ¿no? Porque sabemos que aunque no estaríamos dispuestos, aunque no tengamos la lana para gastar en arte contemporáneo o en cualquier arte, sabemos que el arte te da, digamos, como que un cierto estatus. Y pareciera ser que en buena medida posteamos estas cosas porque es como ir a desayunar
no sé, a cualquier restaurante de Elena Reigadas, a Café Nin, a Café Rosetta, y le tomamos como una fotito, que sí, yo lo hago, obviamente, y pareciera ser que es como casi como dentro del mismo juego estético contemporáneo que tenemos hoy en día, ¿no? Como con la obra de de Jeff Koons, claro, ¿no? Pero que es una fotografía, sino una experiencia estética. ¿Qué onda, Patch? Pues es justamente parte de lo que tendríamos que hablar, ¿no? Es decir, porque la fotografía, entonces, obviamente, la fotografía ya no entraría, digamos, como dentro de este arte clásico, sino que más bien entraría dentro de este arte contemporáneo, ¿no? Y que más bien respondería como que a ciertos factores políticos que tienen que ver con la obra, ¿no? Ya no es tanto la obra en sí, sino es como toda esta, digamos, como argumentación política que va también, digamos, como de forma paralela con la misma obra, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esto que tú posteaste hace rato en Instagram, donde de alguna forma lo que tú posteaste hace rato en Instagram, Emiliano hace rato posteó, digamos, como que en Instagram unas cosas sobre el WordPress Photo, sobre cómo estas fotografías que se ganan como diferentes premios, a veces son fotografías de lo atroz, ¿no? Son fotografías que suceden al interior de ciertas luchas políticas donde la gente muere, ¿no? Y entonces es como se sustrae eso del momento, eso se vangloria, se le premia, pero a final de cuentas hay como una suerte de desconexión de la tragedia real, ¿no? De las personas que mueren y demás cosas, ¿no? Que es como problemático, pero que después lo podríamos hablar justamente a partir de Sontag principalmente y también de Judith Butler para no distraernos tanto de esto, ¿no? Dice, es uno de los mayores problemas del museo, el arte se hace clasista cuando en un principio, claro, en un principio debería de ser para las masas, pero es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Y que justamente por eso frente a los museos lo que separa es el arte urbano, no es el arte, no sé, lo que hace Banksy, pues a final de cuentas es una chingonería, ¿no? Y por eso es una pregunta importante, lo que hace Banksy debería de ser musealizado, lo que hace Banksy debería de poder exhibirse en un museo sí o no, porque obviamente hay gente que lo hace, ¿no? Como este man, no me acuerdo cómo se llama el cabrón que llega y que te paga y que pagó como de que, Banksy pintó algo en tu pared, te la compro tu pared, ¿no? Y entonces el güey la trae como que exhibiéndose, ¿no? Es ir en contra, digamos, como del arte, del arte urbano, ¿no? Porque justamente el arte urbano es el arte ese sería, digamos, como que el arte que es completamente horizontal, es el arte al cual todos pueden acceder con el simple hecho de estar en la calle. Tú podrías verlo, visualizarlo, apreciarlo, intentar comprenderlo, lo que sea, pero es un arte, digamos, como completamente horizontal, y a la hora que se musealiza, se falsea algo, se disloca pues la función principal, digamos, como de este arte, ¿no? Pero bueno, dejemos eso un poquito a un lado y pasémonos para seguir hablando de lo de los museos, ¿no? Para que no nos distraigamos un poco, ¿no? A ver, ¿qué les leo? Les leo dos fragmentos para que podamos ir. Voy a saltar, me voy a pasar con algo, voy a pasar de nueva cuenta con algo de Boris Groys y después paso con algo de Ito Steyer, ¿no? Esto le va a gustar al Oscar, al cínico no cínico, se lo mandé justamente, digamos, como que hace rato, ¿no? Pero no leo todos los mensajes, de pronto es como que estoy hablando y volteo a ver y de pronto veo como que algún comentario que está ahí y es el que de pronto leo, ¿no? Dice esto, ¿no? Obviamente viene como una idea más atrás. Otra vez estoy con este libro que fue el que leímos la vez pasada, el de Volverse Público. Dice, voy a empezar a leer desde un punto. Dice, la noción de colección permanente de arte lo dice todo. El archivo, la biblioteca y el museo prometían una permanencia secular, una infinitud material que sustituía la promesa religiosa de resurrección y vida eterna. Durante la época de la modernidad, el cuerpo de la obra reemplazaba al alma como parte potencialmente inmortal del yo. Es conocido el nombre que Foucault le dio a estos lugares modernos en los que el tiempo se acumulaba en vez de simplemente perderse. Heterotopías, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente habría que pensar eso, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con una biblioteca o con un museo? Una característica que tiene tanto el museo como una biblioteca es que tienen obra que viene de diferentes momentos históricos y lo meten ahí, ¿no? Por eso es una chingonería y una brillantez
los que son de Ciudad de México y han ido a la Biblioteca Vasconcelos, los que nunca han venido a la Biblioteca Vasconcelos y tienen la oportunidad de venir a México, vayan a la Biblioteca Vasconcelos. Es de Alberto Calach. Alberto Calach es uno de los arquitectos más chingones que hay en México. Es una maravilla. Cuando entras a la Vasconcelos, de verdad sientes que toda la pinche arquitectura se te viene encima. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, justamente, y lo que te hace sentir es que se te viene, digamos, como que todos los libros encima de esta biblioteca, ¿no? La Vasconcelos. Pero son libros que vienen, digamos, como de diferentes épocas, de diferentes lugares. Es un lugar que amasa, que condensa, pues, por así decirlo, todo este tiempo. Lo vuelve uno, pues, por así decirlo, por decirlo otras palabras, ¿no? Por eso dice, Foucault le dio a esos lugares modernos en los que el tiempo se acumula en vez de simplemente perderse heterotopías. Eso es, a final de cuentas, una biblioteca o un museo, ¿no? O era lo que era, ¿no? Albergaban al tiempo, pues. Políticamente podemos hablar de las utopías modernas como los espacios posthistóricos de acumulación del tiempo, en los que se considera que la finitud del presente resulta potencialmente compensada por el tiempo infinito del proyecto realizado, el de una obra de arte o de una utopía política. Por supuesto, esta realización oblitera el tiempo invertido en alcanzar ese objetivo, en la producción de cierto producto. Sin embargo, el tiempo perdido en la realización del producto estaba compensado en la modernidad por una narrativa histórica que de algún modo lo restauraba. Era una narrativa que glorificaba la vida de los artistas, científicos o revolucionarios que trabajaban para el futuro, ¿no? Dice, hoy en día, en cambio, esta promesa de un futuro infinito que contiene los resultados de nuestro trabajo ha perdido su plausibilidad. Los museos se han vuelto los sitios de las exhibiciones temporarias más que los espacios para las colecciones permanentes. El futuro está siempre recién planeado, ¿no? Y obviamente esa es una idea que se hila justamente con la idea que habíamos leído en el otro texto, ¿no? Porque aquí lo que dice es más bien como decir, lo que Boris Royce dice es algo se disloca con la práctica de los museos. Esos museos, digamos, como que son los que, estos museos que eran como heterotopías, que albergaban, pues, como al tiempo uno, ya no son tanto del interés, pues, no sé, obviamente están como todos estos museos, el Museo Nacional de Historia, ¿no? Y tú quieres entrar, pero te cuesta tiempo, ¿no? Es decir, necesitas estar ahí un chingo de tiempo como para poder estar, como para poder recorrerlo, como para poder transitarlo, ¿no? Y es algo que digamos, condensa arte de todos los tiempos, obras de todos los tiempos. Y pareciera ser que vamos, que es como más fácil transitar un museo de arte contemporáneo. Es menor la exigencia, la exigencia de conocimiento, la exigencia de competencia semántica como para poderlos transitar. Son más transitorios además de todo, ¿no? Es decir, justamente están hechos como para que se puedan recorrer más fácilmente, ¿no? Entonces por eso dice, ¿no? Es decir, todo esto que era como la idea canónica con relación, digamos, como que al arte y a los museos, parece que se comienza a desdibujar y más bien hoy, dice, los museos se han vuelto en sitios de las exhibiciones temporarias más que los espacios para las colecciones permanentes. El futuro está siempre recién planeado. Y que esa es como una sensación que a veces nosotros podemos tener del presente, ¿no? Es decir, pareciera ser que no hay realmente una planificación estructurada con relación al presente, con relación al futuro, ni de nuestra parte, ni de nuestro gobierno, ni de todo a nuestro alrededor, ¿no? Más bien siempre todo parece como que se genera de manera instantánea y todo va como pasando, porque siempre vamos como que, ¿cómo decirlo? Pues siempre lo vamos planeando, digamos, pues como que en el momento, ¿no? Pero bueno, esa es una idea de Boris Groys que nos puede servir justamente para entrarle es la materialidad de lo atemporal. Me gusta muchísimo cómo son esto. Un lugar totalmente otro. Exactamente, ¿no? Eso es lo que se ve, digamos, como que a final de cuentas como una heterotopía, ¿no? De verdad, creo que la Vasconcelos es un gran lugar que te permite
sentir esto, ¿no? Voy a abrir un paréntesis nada más, ya que dije lo de la biblioteca Vasconcelos, de verdad es una chulada. Si ustedes van a la Vasconcelos, voy a aprovechar para decirlo pues, si ustedes van a la Vasconcelos, es como un proyecto muy borgiano, pues, o sea, pareciera ser que los libros están suspendidos, pues, y en medio hay una ballena que cuelga, y esta ballena es una obra de Gabel Orozco, ¿no? Y hay un texto que justifica el por qué la ballena está suspendida en medio de la biblioteca. Y les voy a leer este texto, justificación del por qué está esta ballena suspendida en medio de la Vasconcelos. Y ahorita regreso justamente con Ito Steyer, ¿no? Esto es una chulada, de verdad. Imagínense esto, de verdad, el día que vayan a la Vasconcelos, recuerden este texto o búsquenlo, llévenlo y párense abajo del esqueleto de la ballena en medio de esta estructura fregoncísima y acuérdense de esto, lean esto, dice: fue Jonás quien al sobrevivir durante 7 días adentro de la ballena, edificó en su mente un espacio en donde podría alojar a semejante criatura. Pero la mente siempre es más grande por dentro que por fuera, es muy kantiano, ¿no? Y el espacio fue creciendo hasta convertirse en una gran bóveda, la cual Jonás fue llenando con sus pensamientos. Tenía pensamientos de todo tipo y los fue organizando según distintas categorías. Creó un sistema numérico para catalogarlos y le designó un color a cada uno para poder reconocerlo. Día a día, Jonás descubría un nuevo lugar en el espacio y se daba cuenta que la bóveda crecía conforme él la iba recorriendo. La ballena había quedado perdida en la inmensidad de su memoria y sintió una gran soledad. Fue así que un día se aventuró a salir y descubrió que estaba en un jardín rodeado por árboles y plantas con formas y colores imposibles de catalogar. Sintió la vida crecer entre sus pies y pudo escuchar el murmullo de las hojas que le decían: Jonás, ¿en dónde han quedado las hojas, los troncos y las ramas? Jonás respondió: están suspendidas en el tiempo, como el esqueleto de una ballena. Y por eso es que está esa ballena colgando ahí y que se me hace una chingonería, ¿no? Porque y de verdad los libros pareciera ser que están de alguna forma, aunque hay una estructura en esta biblioteca, pareciera ser que están suspendidos, ¿no? Es como habitar la heterotopía, ¿no? Justamente es una belleza estar en este lugar, ¿no? De verdad, ojalá que puedan ir, o si han ido, que regresen, pero regresen, digamos, como con esta miradita que les estoy dando, ¿no? Me paso ahora a Ito Steyer, que es una autora, ¿de dónde es? Nacida en Múnich también, también es alemana, qué casualidad, los alemanes siempre, pero bueno, también es como artista ella, ¿no? Hace arte contemporáneo. Dice así, se llama Un tanque en un pedestal, y empieza con este epígrafe, dice: amo la historia, pero ese amor no es recíproco. Siempre que la llamo me atiende un contestador que dice: inserte su logo aquí. Y empiezo, dice: un tanque en un pedestal, gases que surgen del motor, un tanque de batalla soviético llamado IS-3 por Yosef Stalin es readaptado por un grupo de separatistas prorrusos en Konstantinovka, al este de Ucrania. Ahora se aleja de un pedestal conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial y sin demora va a la guerra. Según la milicia local, cita, atacó un puesto de control en Ulyanovsk, en el distrito de Krasnoyarsk, y dejó un saldo de 3 muertos y 3 heridos del lado ucraniano y a ninguna baja del nuestro. Es decir, Ito Steyer empieza hablando de un suceso histórico. Había un tanque que se exhibía de cuando la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se desata un conflicto político y alguien va, se monta al tanque y lo hace funcionar y se lo lleva pues a atacar, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Entonces dice ella, claro que la pregunta aquí es, ¿qué pedo ahí? ¿No? Es decir, ¿por qué ese tanque todavía servía, ¿no? Que es una pregunta importante, ¿no? Porque estaba, de alguna forma, el tanque estaba ya operando
como de forma, como que ya estaba musealizado, pues estaba exhibiendo, era parte, digamos, como una exhibición musealística, ¿no? Entonces, ¿por qué todavía funcionaba? Dice, podríamos pensar que el rol histórico activo de un tanque debería haber terminado una vez que fue instalado en un exhibidor de lo histórico, pero este pedestal parece haber actuado como un depósito temporario desde el cual el tanque podría desplegarse directo a la batalla nuevamente. Aparentemente, el camino hacia el museo, o incluso hacia la historia misma, no es una calle de dirección única. ¿Es el museo un garage? ¿Un arsenal? ¿Es un pedestal monumental una base militar? Pero aquí aparecen algunas preguntas más generales. ¿Cómo podemos pensar en las instituciones artísticas en una época definida por la guerra civil planetaria, la creciente inequidad y la tecnología digital propietaria? Los límites de la institución se han vuelto borrosos. Se extienden desde la presión para que los visitantes publiquen tweets hasta el futuro de la neurocuraduría, en el que las pinturas vigilarán a las personas a través del reconocimiento facial y el seguimiento de ojos para verificar si ellas mismas son lo suficientemente populares o si alguien se está comportando sospechosamente, ¿no? Dice, ¿es posible en una situación actualizar la terminología de la crítica institucional del siglo XX? ¿O deberíamos buscar modelos y prototipos diferentes? ¿Qué es un modelo bajo esas condiciones? ¿Cómo vincula las realidades dentro y fuera de la pantalla, a la matemática y a la estética, y al futuro y el pasado, a la razón y a la traición? ¿Y cuál es el rol en la cadena global de la proyección como producción? Me voy a brincar porque a puntos, digamos, ¿es el tiempo mismo el que corre hacia atrás hoy en día? Alguien le quitó su velocidad y su empuje hacia adelante y lo forzó a moverse en círculos. Y aquí esto es una idea interesante. La historia parece haberse transformado en un loop. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque de alguna forma es como rescatar, es como recordar o rescatar como esta idea de que la historia se repite, ¿no? First as tragedy and then as a farce, ¿no? Es decir, la historia siempre se va a repetir, la primera vez como tragedia y después como farsa. Y aquí lo que ella hace, entonces dice en él, o sea, ni siquiera es así, es más radical este pedo, estamos atorados en un loop, o sea, ni siquiera podemos salir de este pedo. ¿Cómo hacer para salirnos, para que la historia pueda continuar, para que la historia se pueda desdoblar, ¿no? Recordemos, y esto tendría que ver un poco con cuestiones que había platicado anteriormente, cuando decía que justamente el tiempo al interior de la tragedia griega es circular, no se puede escapar de ello, ¿no? Justamente es lo trágico de la tragedia griega, ¿no? Es decir, Edipo, por más que se quiera salir de ahí, por más que quiera cancelar el pensamiento, su teología, no puede hacerlo. Edipo quiere desdoblar el tiempo, quiere ponerlo en línea recta, que es el tiempo del cristianismo, pero no puede. El tiempo de la tragedia griega es circular, ¿no? Aquí sería como más o menos lo mismo, estamos en un pinche loop a la verga que nos está engullendo y el pedo es cómo salirnos de ahí, cómo emerger hacia adelante, pues, por así decirlo, ¿no? Y aquí me gusta lo Quito Steyer, Acento Steyer es una chingonaza, ¿no? Dice, en una situación como esta, es tentador volver a discutir la idea de Marx de la repetición histórica como farsa. Claro, que es lo que acabo de decir, ¿no? Marx pensaba que las repeticiones históricas, por no hablar de las reconstrucciones, producían resultados absurdos. Dice, volvámonos entonces en cambio a Tom Cruise y Emily Blunt, lo cual es más útil. En el éxito de taquilla Edge of Tomorrow, al filo de la mañana, que supongo que la han visto varios de ustedes, la Tierra ha sido invadida por una especie alienígena salvaje, conocida como los Mimics. Al tratar de deshacerse de ellos, Blunt y Cruz quedan presos en un loop temporal de la batalla. Son asesinados una y otra vez solo para regenerarse nuevamente al amanecer. Tienen que encontrar un modo de salir del loop. ¿Y dónde vive el jefe de los Mimics? Bajo la pirámide del Louvre. Es ahí donde van Blunt y Cross para destruirlo. El enemigo se encuentra dentro del museo, o más precisamente debajo de él. Los Mimics se apropiaron del lugar y lo transformaron en un loop. Pero ¿qué significa la forma del loop y cómo se vincula con el conflicto armado? Giorgio Agamben se ha ocupado recientemente de analizar el término griego estasis, que significa tanto guerra civil como inmutabilidad, algo potencialmente muy dinámico, pero también su opuesto absoluto, porque por más que movimiento,
todo se queda ahí, ¿no? Eh, Hoy en día, múltiples conflictos parecen estar atrapados en la estasis, en ambos sentidos del término. La estasis describe una guerra civil irresuelta que no termina nunca. El conflicto, que es como esto, ¿no? En términos de física, ¿no? Es decir, si tú partes de este punto y llegas al mismo punto al final, es como si no hubiera habido trabajo, ¿no? O sea, se cancela, pues. El conflicto no es un medio para forzar la resolución de una situación de disputa, sino una herramienta para prolongarla. Esto es una chingadería. Se trata de una crisis estancada que necesita ser indefinida porque es abundante fuente de ganancias. Y esto es brillante, ¿no? Sobre todo aquí caen psicoanalistas, psicólogos. La inestabilidad es una mina de oro inagotable. Brillante, ¿no? Es decir, ¿cuándo deja uno de ir a terapia? ¿Cuándo deja de ir uno a análisis, ¿no? El análisis siempre es como una deuda que adquieres para el resto de tu vida, ¿no? Pero bueno, sigo leyendo. Me voy a brincar un pedacito. Dice: la versión actual del estasis tiene lugar en una época de guerras no convencionales en las que se utilizan tecnologías de vanguardia. Los conflictos contemporáneos son peleados por ubermilicias, ejércitos de bots patrocinados por bancos y drones de juguetes financiados a través de Kickstarter. Sus protagonistas portan equipos para juegos y dispositivos de deportes extremos y coordinan encuentros con los reporteros de Vice a través de WhatsApp. Es una locura, ¿no? Se llama Arte Duty Free. El arte en la era de la guerra civil planetaria, de Ito Steyer. Dice: el resultado es un patchwork donde el conflicto usa la infraestructura digital y el 3G como armas en el contexto de un estancamiento delegado, proxy generalizado. La guerra permanente actual es peleada por reconstructores de batallas históricas, que bien podríamos llamar mimics de la vida real. La estasis es la curvatura del tiempo sobre sí mismo, en el contexto de la guerra y la privatización permanentes. Y eso es una maravilla. El museo filtra al pasado en el presente y la historia se vuelve severamente corrupta y limitada, ¿no? Porque claro, es decir, regresando a esto que leímos y que habíamos estado mencionando acerca de Foucault, de que el museo es una heterotopía, de que es como el tiempo uno, pues la condensación del tiempo, pues hay arte, digamos, que pertenece a diferentes momentos históricos, pero también una pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿cuál es el arte que se musealiza y cuál es el arte que se deja fuera de los museos? Porque claro, ¿no? Es decir, claro que a final de cuentas, claro que a final de cuentas es de caja negra, y es una colección que se llama Futuros Próximos. Los encuentras en cualquier péndulo. Digo, obviamente sé que ahorita hay como pedos con relación al péndulo, pero bueno, ahí es donde se puede conseguir, digamos, como que más fácil, ¿no? Pero bueno, claro que es, digamos, como que un pedo esto, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que deciden qué es el arte o que algo que es bello, ¿no? Es decir, genuinamente es algo que todos sentimos que algo es bello y punto, y entonces podemos catalogar una obra como bella, o más bien hay, digamos, como que ciertas figuras que son las que van construyendo los estándares acerca de qué es lo bonito, lo bello, lo agradable, lo musealizable, ¿no? Y que más bien pareciera ser que es esto, ¿no? Y que justamente es desde ahí que podemos entrar en conflicto, por ejemplo, en México con la palabra naco, ¿no? Que mucha gente dice así como de que, ay, pero es que no hay pedo que utilice la palabra naco, porque lo naco no tiene que ver con la cuestión, con cuestiones, digamos, como que monetarias, o de color de piel y bla, bla. Y tú dices, simplemente es como para decir que algo es como de mal gusto. Ajá, o que no es educado. Ajá, y convencionalmente, ¿quién crea el canon para decir que algo es de buen gusto? ¿Quiénes son los que crean el canon de lo que significa ser educado? ¿Son las minorías? ¿Es la gente precarizada? ¿O quiénes son los que establecen justamente estos parámetros, estos tipos de conceptos, de estructuras, ¿no? Y es lo que tendríamos que revisar y lo que se tendría que entender acerca del por qué. Claro que hay algo de incorrecto al enunciar una palabra como naco, ¿no? Y es un gran pedo, ¿no? Y aquí justamente podemos, saludos hasta Bolivia, y aquí justamente reculamos a esto que está diciendo, ¿no? Tendremos que ver y preguntarnos qué es lo que queda fuera del museo, qué es lo que no tiene cabida, porque a final de cuentas, si hay una cierta violencia que se ejerce de por medio. Y entonces por eso dice, la historia se vuelve corrupta
ilimitada, ¿no? Y aquí se va a meter a hablar de Children of Men, que es una gran película, véanla. Me voy a ir brincando. En Children of Men simplemente hay como una escena en la cual un millonario tiene como que puesta la Guernica, es decir, el mundo está como ya muy getificado. Es una película postapocalíptica de Cuarón, véanla, está en Prime o en Netflix, no me acuerdo. Pero bueno, este millonario tiene como que la Guernica ahí en su casa, y ¿quién la puede ver? Pues solamente él, ¿no? Y la gente que lo vaya a visitar. Pero bueno, justamente esta era una condición que tenía también el arte en la antigüedad, ¿no? Es decir, en 1300, si tú tenías una obra de arte, pues quién podía verla, ¿no? El arte no era para las masas, ¿no? El arte tenía más que ver con algo sagrado, con el hecho de que se hiciera. Todo esto se rompe una vez que aparece la fotografía y el cine, y que entonces el arte se empieza a hacer para las masas, y que entonces el valor del arte es su visibilidad también en otra cosa, ¿no? Perdón, ¿de qué estamos hablando? De museos, de los museos y del arte. Y bueno, dice entonces, ¿no? Es simplemente y este preámbulo, pues, para que se entienda por qué va a decir Ito Estrella lo que dice, ¿no? Dice, en términos de conservación, el escenario de Children of Men es contradictorio, ya que lo primero que debe ser conservado o incluso creado es una situación en la que el arte sea accesible y pueda ser visto. Claro, pero es una visión completamente contemporánea del arte, ¿no? ¿Por qué esto es así? Porque el arte no es arte si no puede ser visto. ¿Y por qué digo que esto es contemporáneo? Porque justamente, digamos, como que en épocas antiguas había artistas que simplemente estaban creando una obra para tener una conexión con ellos, o con algo sagrado, con algo divino, y puede ser que la obra que ellos crearan se quedara encerrada en una bóveda en el Vaticano que solamente han visto muy pocas personas. El arte se jugaba bajo otras categorías, no, 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 su valor tenía que ver más con lo sagrado, y justamente de esto nos habla Walter Benjamin en su ensayo que siempre estoy citando, pero pues lo cito porque es necesario, la obra de arte en la época de la reproducción mecánica, ¿no? Ahí nos explica justamente este cambio que hay, cómo el arte se desmonta, pues, y pasa de estar encadenado de lo ritual a lo político, ¿no? Que justamente son las categorías bajo las cuales se juega el arte contemporáneo. Entonces sigue Ito Estrella de aquí. Y si el arte no es arte, regreso, porque el arte no es arte si no puede ser visto. Y si el arte no es arte, no tiene sentido conservarlo. Más que las obras de arte en sí mismas, lo que está amenazando por la respuesta institucional a la guerra civil, ya sea la privatización o la sobreprotección, es el acceso público. Pero, hasta cierto grado, el acceso público es lo que hace que el arte sea arte en primer lugar, y por ello necesita ser conservado. Y aquí la contradicción. El arte requiere de la visibilidad para ser lo que es, y sin embargo, esta visibilidad es precisamente la que está amenazada por los intentos de preservarlo o de privatizarlo, que es lo que sucede hoy en día, ¿no? Dice, pero hay algo en esto que está mal. El pabellón de la República Española es, después de todo, un ejemplo de 1937. ¿No me estoy perdiendo aquí en una vieja y mala nostalgia de marxismo zombie? ¿No es esto una repetición como farsa? La respuesta es no. Volvamos a Edge of Tomorrow, a la película que habíamos dicho hace rato. El, perdón, la respuesta es no. Volvamos a Edge of Tomorrow para ver cómo resuelve el problema del loop. El film ofrece una solución inesperada al problema del estasis, al escape de la historia como repetición. Está basado en la novela All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurasaka, que construyó una narrativa a partir de la experiencia de apretar el botón de reinicio en una consola de videojuegos. No es coincidencia que la película narre el estancamiento de un jugador trabado, incapaz de completar un nivel dado. Pero los jugadores están acostumbrados a esa situación. Es su misión pasar al siguiente nivel. Un jugador no es un reconstructor. No obtiene placer de jugar el mismo nivel una y otra vez, reconstruyendo infinitamente modelos históricos. Se conectará y buscará un foro para descifrar cómo pasar de nivel y poder continuar, que esto es lo que hace la gente, ¿no? En los juegos, al menos en la mayoría, existe una salida para cada nivel, para cada secuencia repetida, para cada loop. Seguramente haya un arma o una herramienta escondida en algún armario que pueda ser usada para derrotar al enemigo y completar el nivel. Edge of Tomorrow
no solo sostiene que hay un mañana, sino también que estamos posicionados en su filo, que es posible completar el nivel y escapar del loop. El gaming puede evolucionar en playing. Y aquí esto es un tema que seguramente le gustaría muchísimo a Mane. Y aquí la ambigüedad de play es útil. Por un lado, play remite a reglas que deben ser dominadas si se pretende continuar. Por el otro, play refiere también a la creación improvisada de nuevas reglas comunes. Así que la reconstrucción es descartada en favor del gaming, que se mueve hacia el playing, que podría ser o no de otra forma de acción. Y ahora bien, regresemos al tema. Aquí es cuando regresa la obra de arte en la época de la reproducción mecánica. Espero estarlo diciendo bien. Ese se llama el libro de Benjamin. ¿Qué significa todo esto para los museos? En primer lugar, podríamos decir que la historia solo existe si hay un mañana. Si los tanques permanecen encerrados dentro de las colecciones históricas y el tiempo continúa hacia adelante. El futuro solo ocurre si la historia no invade y ocupa el presente. Esto se me hace maravilloso, ¿no? Es decir, el futuro, es decir, justamente estamos en un momento en el cual hay un resurgimiento de las ultraderechas internacionalmente. Hay una itinerancia de este resurgimiento, ¿no? Es el pasado que de alguna forma quiere resurgir y quiere devorar al presente, ¿no? No puede haber futuro. Si esto pasa, no hay futuro, se cancela el futuro. Y es por lo que nos debería de preocupar realmente, digamos, y de ocuparnos sobre estos resurgimientos de las ultraderechas, ¿no? No podemos dejar que el pasado nos coma, ¿no? Todavía tenemos una deuda histórica con la gente del pasado, con la gente que ha muerto en el pasado a causa de muchas de estas cosas, ¿no? No como para dejar que otra vez, o sea, que emerjan este tipo de fuerzas, ¿no? El museo debe hacer que el tanque se vuelva inútil luego de su ingreso, así como los viejos cañones son rellenados con cemento antes de ser exhibidos en los parques. De otro modo, el museo se vuelve un instrumento para prolongar la estasis, prolongando la tiranía de una historia parcial y partisana que también resulta ser una gran oportunidad para los negocios, ¿no? Y eso es algo que les quería leer de Ito Steyer, que espero que vayan siguiendo, digamos, como hasta aquí. Lo vuelvo a decir, todo sería como más chingón si pudiéramos estar hablando, si yo pudiera escucharlos, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Me paso de nuevo a Boris Groys, a este libro de Volverse Público. Y empiezo a leer, dice: ¿por qué la derecha en general pierde un interés por el arte? No es capaz de producirlo. Híjole, no, o sea, no sé qué tan cierto sea esto de que pierde un interés por el arte o que es incapaz de producirlo, ¿no? Es decir, más bien, o sea, justamente, digamos, como algo que sucede, digamos, como que en el Tercer Reich con Hitler, es que el man conoce a final de cuentas el valor del arte, ¿no? Y justamente lo que trata de hacer es amasar y quedarse con las obras artísticas, ¿no? El güey sabía de alguna forma lo que tenía como un valor social, ¿no? Es decir, a niveles de institución. Ok, que no es capaz de producir el arte a niveles de institución. Ok, y que eso ya cambia la cosa, ¿no? Pues porque creo que justamente mucha gente que es de derecha y conservadora tiene una noción excesivamente burguesa del arte. Y cree que el arte solamente es para unos cuantos, ¿no? Y justamente desde por decirlo, desde un lugar común hoy en día, por eso hay como a veces este posicionamiento de mucha gente que es como, reggaetón, fúchila, ¿no? Como si en realidad le entendieran, digamos, como que a Tchaikovsky o a Schubert, ¿no? Sí, creo que es esto que dice Daniel Juliet, que es como un es un fetichismo por lo snob. Y entonces como decir, no, fúchila, guácala, ¿no? Entonces es como,
se paran como en un pedestal de lo burgués, de lo snob, desde donde dicen que el arte, y no solamente el arte, sino que la cultura no es para todos, sino solamente para unos cuantos, y es desde ahí que cierran justamente como las barreras y la posibilidad hacia una producción institucionalizada o este pensamiento justamente que a veces vemos aquí en México, ¿no? Justamente como mucha gente se queja de las becas que hay hacia la gente que produce arte, cuando tú dices, güey, pues, o sea, no todos nacimos siendo ricos o tenemos como un mecenas que nos patrocine como para poder generar obras de arte, cabrón, ¿no? O sea, no todos podemos asistir a un conservatorio a estudiar música, o sea, güey, o sea, claro que tiene que haber este tipo o sea, tiene que haber como justamente un cuidado, o debería de haber un cuidado institucional, incluso digamos por parte del Estado, en el mejor de los casos, hacia una procuración del arte, pero creo que la derecha es por eso, ¿no? Porque la derecha cree que no es para todos, igual que creen que la derecha, perdón, creen que la vida no es para todos, ¿no? Justamente, así como creen que la vida no es para todos, también creen que el arte no es para todos, y entonces pues no todos ni lo pueden generar, ni lo pueden consumir, y todo ese tipo de cosas, ¿no? He pensado en hacer unos TikToks sobre los maestros de la sospecha. Lo traigo por ahí retrasado desde hace tiempo, pero me lo he hecho en estos días. Espero, y ahora que esté en vacaciones, ¿no? Sigo con esto. Dice, ya no es una hojita la que nos queda, una hojita y media. Dice, al preservar con sumo cuidado las cosas inútiles y superfluas del pasado que ya no tienen un uso práctico en la vida real, el museo no acepta la muerte y el ocaso que ha afectado esas cosas. El museo está enfrentado con el progreso que necesariamente reemplaza las cosas viejas por cosas nuevas. Que bueno, en realidad Cuba es todo esto, ¿no? Cuba es como una, al final, o sea, independientemente de cuestiones políticas, es como un contrapeso a la idea del progreso, ¿no? No es necesario, pues, digamos, como esta obsolescencia, ¿no? El museo está enfrentado con el progreso que necesariamente, perdón, por otra parte, el museo es, sin embargo, una máquina que hace que las cosas duren, que las vuelve inmortales. Y como cada ser humano es también un cuerpo entre otros cuerpos, una cosa entre otras cosas, los humanos también pueden ser bendecidos con la inmortalidad otorgada a las cosas del museo. Para Fyodorov, la inmortalidad no es un paraíso para las almas humanas, sino un museo para los cuerpos vivientes. La inmortalidad cristiana del alma se reemplaza por la inmortalidad de las cosas o del cuerpo en el museo. Y la gracia divina es reemplazada por las decisiones curatoriales y la preservación tecnológica del museo. El aspecto técnico del museo desempeñó un rol crucial para Fyodorov, que consideraba que el siglo XIX estaba internamente dividido. Desde su punto de vista, la tecnología moderna preservaba antes que nada la moda y la guerra. Esto se me hace una chulada, ¿no? Es decir, porque al final de cuentas son como dos cosas que se procuran mucho, o a las que se les da sobre todo visibilidad, la moda y la guerra. Justamente empecé a ver ayer esta serie de Halston en Netflix, va bastante bien. Digo, me eché nada más 2 episodios, va cool. Es decir, la vida finita y mortal, que es lo que está marcando tanto la moda como la guerra, ¿no? La vida finita y mortal. Y es en relación con la tecnología que uno puede hablar del progreso. La tecnología cambia constantemente con el tiempo y también divide a las generaciones humanas. Cada generación tiene su propia tecnología y rechaza la tecnología de sus padres. Claro, menos nosotros que estamos justamente como habitados de este fenómeno de lo vintage y de lo retro, donde de pronto sí decimos, verga, pero ¿por qué dejaban de escuchar acetatos si es como tan cool esto, ¿no? ¿Por qué dejaban la fotografía análoga y bla, 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 ¿no? Tenemos como ese recule nostálgico, ¿no? Pero para Fyodorov, la tecnología también funciona como el arte, en tanto preservación o regreso del pasado. Y esto es una idea bien bonita. No hay progreso en el arte. El arte no espera una sociedad mejor en el futuro. Inmortaliza el aquí y ahora. El arte consiste en una tecnología que ya no sirve a la vida finita, sino a la vida infinita e inmortal. Al hacerlo, sin embargo, el arte no trabaja habitualmente con las cosas mismas, sino con las imágenes de las cosas, porque es una abstracción, obviamente, ¿no? La tarea de preservación, redención
y revitalización del arte queda así sin completar. Por lo tanto, el arte debe ser entendido y usado de un modo distinto. Debe aplicarse a los seres humanos para impulsarlos a que alcancen la perfección. Todas las personas que vivieron alguna vez deben levantarse de entre los muertos bajo la forma de una obra de arte a ser preservada en los museos. La tecnología en su totalidad debe volverse tecnología estética y el Estado debe convertirse en el museo de su población. Debe de haber una reivindicación, se les debe de nombrar, se les debe de reconocer, se les debe de volver presentes a todas estas personas que han muerto, ¿no? Por así decirlo. Así como la administración del museo es responsable, y que creo que eso es algo muy bonito que hasta cierto punto hace el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Es una chingonería, ¿no? Es decir, para todos los que han ido, y esto lo hizo en particular este güey que se llama Toño Muñoz Hierro, que hizo la museografía en ese piso particular donde está el vagón que se utilizó para transportar judíos. Uf, es una locura, o sea, tú entras y es no sé si les pasó a ustedes, por cuánto es ese vagón donde transportaban a la gente. Verga, se siente un chingo de cosas, es un espacio para reivindicar justamente a los muertos, es para lo que servirían, o la función que tienen como muchos memoriales, pues, con relación a las muertes, ¿no? Dice, así como la administración del museo es responsable no solo por los contenidos de la colección del museo, sino también por mantener las condiciones pristinas de cada obra, asegurándose de que estén conservadas cuando amenazan con deteriorarse, así el Estado debe responsabilizarse por la resurrección y la continuación de la vida de cada persona individual. El Estado ya no puede permitir que los individuos simplemente mueran en privado o que los muertos descansen en paz en sus tumbas. Los límites de la muerte deben ser superados por el Estado. El biopoder debe ser total. Esta totalidad se alcanza al igualar arte y política, vida y tecnología, Estado y museo. Para Foucault, el espacio del museo era típicamente un espacio definido como otro. Foucault se refirió al museo como un lugar donde el tiempo se acumula, pero esto era justamente lo que lo distinguía del espacio en el que se desarrollaba la vida, un lugar en el que no había tal acumulación. Fyodorov, en cambio, quería unir el espacio vital con el espacio del museo y superar una heterogeneidad que veía como motivada ideológicamente más que marcada en términos ontológicos. Esta borradura de la barrera entre la vida y la muerte no implica la introducción del arte en la vida, sino la museificación radical de la vida, una vida que puede y debe alcanzar el privilegio de la inmortalidad en el museo. Y bueno, esas eran, digamos, como que algunas ideas, es decir, obviamente podría continuar leyendo sobre todo esto, pero pues bueno, simplemente eran como que algunas cuantas ideas que quería como pelotear como con ustedes, sobre todo, digamos, como que con compartirlas, y también compartirles, digamos, como que un poquito del pensamiento de estos dos personajes, de estos dos filósofos alemanes, que son Boris Groys e Ito Steyer. Me gusta mucho Boris Groys, digo, yo trabajo en muchas cosas de estética, pero sobre todo Ito Steyer a mí se me hace una genia, ¿no? Porque justamente lo que hace, o sea, Ito Steyer es una filósofa, artista, que hace unas imbrincaciones cabroncísimas de filosofía estética con todo lo que nos rodea, ¿no? Con todo lo que nos rodea desde diferentes ámbitos, desde diferentes escenarios, tanto música como lo que sea, ¿no? Es decir, una cosa que me volvió loco de Ito Steyer, se los voy a enseñar, déjenme ver si lo encuentro ahorita rápidamente, no es leer nada, más bien es como algo que les podría yo mostrar en este mismo libro de Arte Duty Free, que espérenme, lo estoy buscando, déjenme ver, por ahí debe de estar. Ya, estaba justamente leyendo, ahorita te pongo cómo se escribe, y de pronto dice, fíjense, y si esto creó una saturación en la que, bueno, ella pone, en muchos textos a veces traen figuras, ¿no? Traen fotos. Y tú, Steyer, en lugar de meter foto, lo que mete
es esto. El código que tú encontrarías detrás de la fotografía, ¿no? Y eso se me hace una chulada y una maravilla porque hace el texto también como una obra artística al mismo momento, ¿no? A mí me pareció brillante, pues, porque es como estoy diciendo, como en la siguiente foto, y en lugar de meterte la foto, te mete el pinche código que tendría la imagen, y entonces abajo nada más pone así como de que figura uno y te pone figura uno, un pilar de Gobekli Tepe, Turquía, muestra un buitre, una grulla y un hombre sin cabeza. En ese momento dije, verga, qué cabrona es. Se escribe H-I-T-O, H-I-T-O, Stellar, Ito Stellar. Sin embargo, a pesar de que es muy chingona, yo creo que hay mucha gente que no que sigue sin trabajar a estos dos autores, sobre todo a Ito, que digo, ya tiene como uno, o sea, no sé, yo, o sea, cuando escribí sobre los memes, justamente utilicé como un texto de Ito y este texto debe tener como 4 años, algo así por el estilo, y en ese momento eran muy pocas personas las que lo trabajaban, ¿no? Ojalá pronto puedas hablar sobre fotografía contemporánea y la sobreproducción de imágenes. Sí, estaría chingoncísimo. Igual eso lo podría platicar, podríamos armar, podría armarme como un live con Daniel después, que tengo entendido que a Daniel le gusta muchísimo Susan Sontag, y me encantó justamente cuando hablábamos, cuando en algún momento hablé como sobre esto lo de las imágenes de lo atroz, y por ahí justamente Daniel hizo como un Stitch a partir de eso, y de pronto él metió como una cosa que me gustó mucho, que era como si deberíamos tener una dieta de imágenes, y me gustó mucho la forma en la que lo puso Daniel. Quizá después podría echarme algo con Daniel justamente platicando sobre eso, ¿no? Le recomiendo también leer El hombre unidimensional, sí, claro. Pero pues bueno, ya me eché por acá una horita platicando. En fin, la musificación de la vida. Ok, pero pues bueno, me dio muchísimo gusto que se hayan podido quedar por acá, que hayamos podido platicar, que les haya interesado, que se hayan quedado por acá. He leído a Bauman, claro que he leído a Bauman. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado por acá, por estar acompañando, por dialogar conmigo. Espero que les haya servido de provecho esto. Por ahí pueden encontrar algunos de estos libros en PDF. Y pues bueno, nos estamos viendo a ver si el jueves armamos algo por acá.